Bienvenidos a Audiobook, donde encontrarás solo audiolibros, algunos de superación personal, otros de autoayuda y muchos otros excelentes audiolibros que te podrán servir en el día a día de tu vida. En esta ocasión te traigo el capítulo 6 del libro escrito por Nick Vujicic, Una vida sin límites. Este gran escritor es una excelente persona con gran talento y mucho éxito, que nació sin brazos ni piernas. Este audiolibro es narrado por Mac. Los anteriores y siguientes capítulos los encontrarás en la descripción de este audiolibro, para que tengas una mejor guía y no te pierdas ninguno. Si te gustó este audiolibro, te invito a que te suscribas, dejes un comentario y lo compartas con otras personas. Te aseguro que con todo el gusto estaré leyendo sus comentarios y respondiendo a la mayor brevedad. Recuerda que es muy importante que te suscribas, para que te llegue la notificación cuando suba los siguientes capítulos y más audiolibros. Comencemos. Capítulo 6. Sin brazos, pero peligroso. Mi primera y última pelea en el patio de recreo fue con Chucky, el bravucón más grande de la primaria. Su verdadero nombre no era Chucky, pero como tenía un furioso cabello anaranjado, pecas y enormes orejas como el Chucky de la película de horror, de aquí en adelante lo llamaré así para proteger su culpable identidad. Chucky fue la primera persona que me hizo sentir miedo en el corazón. Todos experimentamos miedos en nuestra vida, miedos reales e imaginarios. Nelson Mandela dijo que el hombre valiente no es el que siente temor, sino el que aprende a conquistarlo. Yo ciertamente sentí temor cuando Chucky trató de noquearme, pero conquistar el miedo era otro asunto. Tus temores y los míos son en realidad regalos. Pero en aquel entonces nadie hubiese podido convencerme de eso. Nuestros temores más básicos, como el temor al fuego, a caer y el temor a las enormes bestias que rugen, están arraigados en nuestras mentes y funcionan como herramientas de supervivencia, así que debes estar agradecido de tenerlos y debes apoderarte de ellos. Solo no permitas que ellos se apoderen de ti. Tampoco es bueno tener demasiado miedo. Con mucha frecuencia, nuestro temor a caer, a sufrir una desilusión o a ser rechazados, puede paralizarnos. Eso sucede porque en lugar de enfrentar los temores, nos rendimos ante ellos y nos limitan. No permitas que el temor te impida alcanzar tus sueños. Debes tratarlo como tratas a tu detector de humo. Préstale atención cuando se activa. Mira a tu alrededor para ver si hay un peligro real o si solamente se activó la alarma por accidente. Si no hay una amenaza real, saca el temor de tu mente y busca ser feliz con tu vida. Chucky, mi verdugo de la primaria, me enseñó a conquistar el miedo y a seguir adelante. Pero eso solo sucedió hasta que terminó la primera y la última pelea de mi infancia. Yo me llevaba bien con casi todos los niños de la escuela, incluso con los rudos. Pero Chucky era un producto salido directo de la fábrica de bravucones. Era un niño inseguro que siempre andaba en busca de alguien a quien molestar. Era más grande que yo, igual que todos los demás. En realidad, yo no representaba una amenaza para mis compañeros. Estaba en primer año. Pesaba unos 10 kilos y estaba en una silla de ruedas. Chucky era 1 año o 2 mayores que yo, y comparado conmigo, era un gigante. Te apuesto que no puedes pelear, me dijo un día en el recreo. Mis amigos estaban ahí, así que puse mi cara de tipo duro, pero recuerdo que pensaba, estoy aquí en mi silla de ruedas y él es del doble de mi tamaño. Esto no se ve nada bien. Te apuesto que sí, fue la mejor respuesta que se me ocurrió. En realidad yo no tenía mucha experiencia peleando. Provenía de una familia cristiana y me habían enseñado que la violencia no era la respuesta. Pero tampoco era un pelele. Había luchado bastante con mi hermano y con mis primos. Mi hermano menor todavía recuerda mi mejor movimiento. Antes de que Aarón creciera y se hiciera mucho más corpulento y alto que yo, podía tirarlo al piso y aprisionar su brazo con mi barbilla. Creo que hubieras podido romperme el brazo con tu barbilla, dijo. Pero cuando crecí y fui más grande, bastaba con que empujara tu frente con mi mano para impedir que te acercaras. Ese era el problema que tenía con Chucky. No tenía miedo de pelear con él, solo que no sabía cómo llevar a cabo la labor. En todas las peleas que había visto en televisión o en las películas, uno de los participantes golpeaba o pateaba al otro, y yo carecía de las herramientas fundamentales para hacer esos movimientos. Eso no parecía importarle a Chucky. Si puedes pelear, demuéstralo, dijo. Ok, te veo en el oval a la hora del almuerzo, gruñí. Hecho, dijo Chucky. Más te vale estar ahí.
El oval era un área de concreto con forma de huevo que estaba en medio de nuestro jardín de hierba y lodo. Pelear ahí era como pelear en la pista central del circo escolar. El oval era nuestro escenario principal. Todo mundo se enteraba de lo que sucedía ahí. Si me llegaban a dar una paliza ahí, nunca podría sacudirme la vergüenza. Durante toda la mañana, en las clases de inglés, geografía y matemáticas, estuve inquieto por la cita que tenía a la hora del almuerzo con el bravucón de la escuela. Tampoco ayudó en nada que la noticia de que me enfrentaría con Chucky se regó como pólvora por toda la escuela. Todos querían saber cuál sería mi plan de ataque y yo no tenía ni idea. Seguía imaginando a Chucky dándome un knockout. Estuve rezando para que algún maestro se enterara y detuviera la pelea antes de que iniciara. Pero no tuve suerte. El temido momento llegó. Sonó la campana para ir al almuerzo y mi pandilla se colocó alrededor de mi silla de ruedas. Nos dirigimos juntos y en silencio al oval. Ahí se encontraba la mitad de la escuela. Algunos habían traído su lunch y otros estaban haciendo apuestas. Como te podrás imaginar, yo no era el favorito en las primeras apuestas. ¿Estás listo para pelear?, dijo Chucky. Asentí, pero no tenía idea de cómo acabaría esto. Chucky tampoco estaba tan seguro. «Hey, oye, ¿cómo vamos a hacer esto?», me preguntó. «No lo sé», contesté. «Tienes que bajarte de tu silla», exigió. «No sería justo que te quedaras en la silla de ruedas». Por lo visto, a Chucky le preocupaba que lo golpeara y me escapara. Eso me dio un sitio para comenzar a negociar. A mí no me encantaba pelear, pero ya tenía bastante experiencia como negociador. «Si yo me bajo de esta silla, tú vas a tener que ponerte de rodillas», le dije. A Chucky ya lo habían comenzado a molestar por meterse con un niño en silla de ruedas. Accedió a mi contrademanda y cayó de rodillas. Yo salté de la silla completamente preparado para mi gran momento de cocodrilo Dundee. Si tan solo supiera cómo luchar sin puños. Porque después de todo, no podía empuñar los hombros, ¿verdad? La multitud se colocó alrededor de mí y de Chucky mientras nosotros nos seguíamos sacando la vuelta. Yo seguía creyendo que él tendría que detenerse. ¿Quién sería tan bajo como para golpear a un niñito sin brazos ni piernas? Las niñas de mi salón estaban llorando. «Nikki, no lo hagas, te va a lastimar». Y ahí estuvo la gota que derramó el vaso. Yo no quería que las niñas me tuvieran lástima. Mi orgullo de macho se encendió y caminé hasta Chucky con la seguridad de que podría patear su trasero. Me dio un golpe doble del brazo al pecho y caí de espaldas sobre mis orejas, golpeando el concreto como un costal de papas. Chucky me dejó perplejo. Nunca antes me habían tirado de esa manera. Me dolió, pero la vergüenza era mucho peor. Mis compañeros se colocaron a mi alrededor. Estaban horrorizados. Las chicas sollozaban cubriéndose los ojos, porque sentían que la escena era demasiado penosa. «Este tipo de verdad está tratando de lastimarme», descubrí. Giré y presioné mi frente contra el suelo. Luego equilibré mi hombro contra la silla de ruedas para erguirme. Para ejecutar esta técnica se necesitaba una frente callosa y cuello fuerte, las mismas características que más adelante conjurarían la caída de Chucky. No quedaba duda, Chucky no tenía ninguna reserva en patearme el trasero. Yo tenía que pelear o salir volando, pero salir volando no era una opción viable. Arremetí contra Chucky una vez más, pero en esta ocasión tomé un poco más de vuelo. Con 3 saltos y ya estaba frente a él, pero antes de que se me ocurriera qué haría después, Chucky me alcanzó con su brazo. Bastó con que me empujara con su brazo y yo caí directo al suelo. Hasta reboté una vez. Bueno, tal vez fueron 2 veces. Mi cabeza golpeó contra el sólido piso del oval. Se nubló mi vista y el grito de una niña me trajo de vuelta. Yo oraba y suplicaba que llegara la caballería de los maestros. ¿Por qué nunca puedes encontrar un maestro en el patio cuando lo necesitas? Mi vista se aclaró por fin y de nuevo pude ver al malvado Chucky cerniéndose sobre mí. El mafioso cachetón estaba haciendo su baile de la victoria. Ya fue suficiente. Voy a derribar a este tipo. Giré sobre mi estómago, planté mi frente en el suelo y me levanté para el embate final. La adrenalina corría por mi cuerpo. Esta vez pude galopear hacia él, con toda la velocidad que pude, y fui mucho más rápido de lo que Chucky esperaba. Comenzó a ir en reversa con sus rodillas. Yo di un salto,
Usé mi pie izquierdo para lanzarme como un cohete humano. Con la cabeza le di un golpe a Chucky en la nariz. Él cayó y yo aterricé encima de su cuerpo y rodamos. Cuando miré hacia arriba, Chucky estaba tirado en el piso, cubriendo su nariz y llorando sin consuelo. En lugar de sentirme victorioso, de pronto se apoderó de mí un sentimiento de culpa. El hijo del pastor pedía perdón. «Discúlpame, ¿te sientes bien?» «Miren, le está saliendo sangre a Chucky», gritó una niña. «No puede ser», pensé. Pero así fue. La sangre que salía por la nariz de Chucky le ensuciaba los regordetes dedos. Se retiró la mano del rostro y la sangre en su rostro chorreó hasta su camisa. La mitad de la multitud me ovacionaba, la otra mitad se veía mortificada por Chucky. Después de todo, acababa de ser vapuleado por un camarón sin brazos ni piernas. Nunca se sacudiría la vergüenza. Los días de bravucón de Chucky habían llegado a su fin. Se apretó la nariz con los dedos y salió disparado hacia el baño. Para ser honestos, no volví a verlo. La vergüenza debe haberlo forzado a salirse de la escuela. Chucky, si andas por ahí, te ofrezco disculpas. Espero que hayas tenido una buena vida en tu nueva etapa post-bravuconerías. Yo estaba muy orgulloso de haberme defendido de esa forma, pero también sentía que la culpa me abrumaba. Al salir de la escuela fui a casa, y en cuanto atravesé la puerta, les confesé a mis padres lo que había sucedido. Esperaba que me dieran un castigo severo, pero en realidad no tenía por qué preocuparme. Papá y mamá ni siquiera me creyeron. No podían imaginarme dándole una zarandeada a un tipo mayor, más alto y con equipamiento de lujo. Ya no traté de convencerlos de lo contrario. A pesar de que a la gente le encanta la historia y de que en ella hay varios aspectos muy graciosos, siempre tengo sentimientos encontrados cuando la relato. Es porque nunca he promovido la violencia. Creo que la sumisión es en realidad fortaleza contenida. Siempre recordaré aquella pelea, mi debut y despedida, porque en ella descubrí que cuando me veo entre la espada y la pared, siempre puedo sobreponerme a mis temores. A esa edad en particular, me hizo muy bien saber que tenía la fuerza necesaria para defenderme. Podría decirse que de ahí en adelante pude darme el lujo de ser manso y sumiso porque ya había experimentado la fuerza que había en mi interior. Sin brazos, sin piernas, sin miedo. A pesar de que logres desarrollar un fuerte sentido del propósito, esperanza en las posibilidades de tu vida, fe en tu futuro, estimación por tu valor, incluso, enorme gratitud, habrá momentos en que tus temores te impidan perseguir tus sueños. Existen muchas discapacidades más fuertes que no tener brazos o piernas. El miedo es una de ellas y puede ser muy debilitante. Piensa que no puedes llevar una vida plena en la que brillen tus dones, si permites que el miedo controle cada una de tus decisiones. El miedo te va a contener y te impedirá llegar a ser la persona que deseas. Pero el miedo es solo un estado de ánimo, una sensación, no es real. ¿En cuántas ocasiones has tenido temor de algo? De la cita con el dentista, una entrevista de trabajo, una cirugía, un examen escolar, y luego descubres que la experiencia real no es tan atemorizante como lo habías imaginado? Yo pensé que iba a salir hecho pomada de mi primera pelea con Chucky, pero mira lo que sucedió. Es muy común que los adultos vuelvan a experimentar los miedos que tenían cuando eran pequeños. Vuelven a actuar como los niños que se atemorizan por la noche, los que creen que la sombra de las ramas del árbol afuera de su ventana es un monstruo que quiere comérselos. He visto como gente que es normal queda paralizada por completo debido al miedo. Y no me refiero a las películas de horror ni al terror que sienten los niños cuando escuchan ruidos en la noche. Hay mucha gente que queda paralizada por el temor que tienen a fracasar, a cometer errores, a comprometerse, incluso a lograr el éxito. Es imposible evitar que los miedos toquen a tu puerta, pero no es necesario que les abras. Mándalos a volar y tú sigue tu camino. Tú tienes esa opción. Los psicólogos dicen que la mayoría de los miedos son aprendidos, que solo nacemos con dos miedos instintivos, el temor a los ruidos fuertes y a que nos suelten. Cuando estaba en la primaria, yo tenía miedo de que Chucky me atacara, pero pude enfrentarlo. Decidí que no iba a esperar hasta sentirme valiente, solo actué como si lo fuera, y al final, lo fui. Incluso siendo adultos fabricamos fantasías de temor que en realidad no igualan a la realidad. Es por eso que con frecuencia, la palabra miedo, en inglés, se desglosa en el siguiente acrónimo, FEAR, miedo falsa evidencia aparentemente real.
A veces nos enfocamos tanto en nuestros temores que nos convertimos en ellos y como resultado llegan a controlarnos. Es muy difícil imaginar que alguien tan importante y exitoso como Michael Jordan tuviese miedo alguna vez. Sin embargo, cuando lo presentaron en el Salón de la Fama de la NBA, Jordan habló con mucha candidez sobre la forma en que a menudo había utilizado sus temores para convertirse en un mejor atleta. Cuando terminó su discurso, dijo: «Algún día verán en sus pantallas y estaré ahí, jugando básquet a los 50 años. No se rían. Nunca digan nunca. Porque las limitaciones, al igual que los miedos, casi siempre son una fantasía». Tal vez Jordan sea mejor basquetbolista que orador motivacional, pero tenía razón en lo que dijo. Sigue las reglas de Jordan, reconoce que los miedos no son reales y salta sobre ellos, o en todo caso, utilízalos a tu favor. La clave para lidiar con tus peores pesadillas, ya sea el temor a volar, a fracasar o a comprometerte en una relación, es entender que el miedo no es real. Es una sensación, y tú puedes controlarla. Yo tuve que aprender esta lección muy al principio de mi carrera como orador. Me sentía muy nervioso, no sabía cómo iba a responder la gente a lo que deseaba comunicarles. Ni siquiera estaba seguro de que me prestarían atención. Por suerte, mis primeros compromisos como orador fueron ante mis compañeros estudiantes. Ellos me conocían y nos sentíamos cómodos estando juntos. Con el tiempo comencé a hablar con grupos juveniles más grandes y en iglesias. En esos casos, ya solo había unos cuantos conocidos repartidos entre el público. Pude sobreponerme a mis temores y a mi nerviosismo de manera gradual. Todavía ahora, cuando tengo que hablar ante varios miles de personas, a veces cientos de miles, siento temor. Viajo a lugares muy remotos en China, Sudamérica, África y otras partes del mundo, y no tengo ni idea de cómo me va a recibir la gente. A veces me preocupa decir una broma que signifique algo totalmente distinto en su cultura y que los haga sentir ofendidos. Pero siempre uso ese temor para recordarme que siempre debo permitir que mis intérpretes y anfitriones revisen los discursos. De esa forma puedo evitarme momentos muy incómodos. También he aprendido a manejar mi odio como una fuente de energía y como una herramienta para enfocarme en mis preparativos. Si tengo miedo de que se me olvide el discurso o de confundirme, el miedo me ayuda a concentrarme en la revisión y en los preparativos para la presentación. De esa forma se pueden utilizar varios temores. Por ejemplo, es bueno sentir ese temor a lastimarte en un accidente automovilístico. Es el mismo que te impulsa a abrocharte el cinturón. El temor a enfermarse de gripa o tener un resfriado te conduce a lavar tus manos y tomar vitaminas. En ese sentido, también es benéfico. Pero con mucha frecuencia permitimos que nuestros miedos aprendidos se vuelvan locos. En lugar de tomar algunas precauciones para evitar un resfriado, algunas personas llegan al extremo y se encierran en sus casas. Cuando nuestros temores nos impiden hacer todo lo que deberíamos, entonces ya no son razonables ni benéficos. Los miedos del ¿y qué tal si? Tengo una amiga cuyos padres se divorciaron cuando ella era pequeña. Su papá y su mamá peleaban todo el tiempo, incluso hasta después de su separación. Ahora ella es una mujer adulta, pero sigue temiéndole al matrimonio. No quiero terminar como mis padres, dice. ¿Te puedes imaginar lo que es tener miedo a comprometerse en una relación a largo plazo solo porque crees que no va a funcionar? Es un miedo enfermizo. No puedes pensar que el matrimonio es el primer paso para el divorcio. ¿Recuerdas el poema de Tennyson? Es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado en lo absoluto. No es posible tener una vida plena y gozosa si te paraliza el miedo a lo que podría suceder algún día, en algún lugar, tal vez y de alguna forma. Si todos nos quedáramos en cama diariamente por el miedo a que nos pegue un rayo o un mosquito nos transmita malaria, sería un mundo muy triste, ¿no crees? Mucha gente se enfoca en el ¿qué tal si?, en lugar de enfocarse en el ¿por qué no? ¿Qué tal si repruebo? ¿Qué tal si no soy tan competente? ¿Qué tal si se ríen de mí? ¿Qué tal si me rechazan? ¿Qué tal si no puedo tener éxito? Puedo entender bien ese tipo de pensamiento porque, al crecer, me enfrenté a miedos grandes. El miedo al rechazo, a ser inadecuado, a ser dependiente. Y en mi caso, no era solo mi imaginación. Mi cuerpo carecía del equipo estándar. Sin embargo, mis padres siempre me dijeron que no debería enfocarme en lo que me hace falta,
sino en lo que tenía y lo que podía crear si me atrevía a obedecer a mi imaginación. Sueña en grande, Nikki, y nunca permitas que el miedo te impida trabajar para alcanzar tus sueños, me decían. No puedes permitir que el temor dicte tu futuro. Escoge la vida que deseas y lánzate en su búsqueda. Me he dirigido a distintos públicos en más de 19 países alrededor del mundo. He transmitido mi mensaje de esperanza y fe a varias multitudes en estadios, arenas, escuelas, iglesias y prisiones. Nunca habría podido lograrlo si mis padres no me hubiesen motivado a afrontar mis temores y rebasarlos. El miedo como motivación. Tú y yo jamás seremos una fuerza tan dominante en el deporte como lo es Michael Jordan, pero podemos hacer lo que él hace, usar el miedo como una herramienta motivacional que nos sirva para perseguir nuestros sueños y lograr la vida que queremos. Laura Gregory era una amiga de la escuela. Era muy inteligente y yo siempre podía contar con ella porque era muy franca. No se andaba con rodeos. Un día en nuestro primer año, Laura me preguntó, «¿Así que tienes un asistente escolar para ayudarte? Pero, ¿y quién te cuida en casa?» «Lo hacen mis padres», le dije, a pesar de que no estaba seguro a dónde se dirigía. «¿Y eso está bien para ti?», preguntó. «Seguro. ¿Qué más podría hacer?», respondí. «O sea, me refiero a situaciones como vestirte, bañarte e ir al baño», me dijo. «¿Qué pasa con tu dignidad? ¿No crees que es un poco raro que no puedas hacer todo eso por ti mismo?». Laura no quería herir mis sentimientos. En realidad era una buscadora de la verdad y genuinamente quería saber cómo me sentía en todos los aspectos de mi vida. Pero ahí tocó un punto delicado. Uno de mis mayores temores al crecer era que sería una carga para la gente que amaba. La noción de que dependía demasiado de mis padres y mis hermanos siempre rondaba mi cabeza. A veces me despertaba por la noche sudando, aterrorizado al pensar que si mis padres se iban, dependería de Aaron o Michelle por completo. Ese era un temor muy real. A veces me abrumaban esas visiones en las que dependía de otros. Las rudas preguntas de Laura sobre mi dignidad sirvieron para que yo dejara de sentirme atormentado por mi miedo y comenzara a sentirme motivado. En los bordes de mi conciencia, siempre rondaban esos cuestionamientos sobre mi dependencia, pero después de aquel día, los situé al frente de mi mente y decidí afrontarlos con agresividad. Si realmente me enfocara en esa situación, ¿qué tan independiente podría llegar a ser? Motivado por el temor de convertirme en una carga para mis seres amados, me hice una promesa de misión, a pesar de que en ese tiempo no sabía muy bien lo que era una promesa de misión. Mi temor se convirtió en la pasión y fortaleza que me motivaron a seguir adelante. Necesito hacer más por mí mismo. ¿Pero cómo? Mis padres siempre me aseguraron que estaban ahí para ayudarme y que no les molestaba cargarme, levantarme, vestirme o hacer lo que fuera necesario por mí. Pero a mí me molestaba no poder servirme un vaso de agua o que alguien siempre tuviera que sentarme en el inodoro. Por supuesto que al ir creciendo deseé tener más independencia y cuidar más de mí mismo. Mi temor me brindó la determinación para actuar y cumplir esos deseos. Uno de los pensamientos que de verdad me impulsaron a actuar fue el de ser una carga para mi hermano Aarón, cuando mis padres ya no estuvieran ahí. Esto me preocupaba mucho porque si acaso hay alguien que merece una vida normal, es mi pobre hermano menor, Aarón. Yo sentía que Dios debía darle eso porque Aarón había pasado la mayor parte de su vida atorado ayudándome, viviendo conmigo y viendo toda la atención que yo recibía. Aarón tenía brazos y piernas, pero de alguna forma le tocó una parte fuerte del paquete porque siempre sintió que tenía que cuidarme. Al igual que cualquier otra de mis preocupaciones, decidir volverme más autosuficiente era una cuestión de supervivencia. Laura me recordó que yo todavía dependía de la amabilidad y la paciencia de otros, pero yo sabía que no siempre podría contar con eso. Además, también estaba involucrado mi orgullo. Yo estoy en posibilidad de tener familia algún día, y no me gustaría que mi esposa tuviera que andarme cargando a todos lados. Quiero tener hijos, ser un buen padre y un buen proveedor también. Así que pensé, necesito salir de esta silla de ruedas. El temor puede ser tu enemigo, pero en este caso, yo logré hacerlo mi aliado. Les anuncié a mis padres que quería encontrar la manera de cuidarme a mí mismo. Al principio se sintieron muy preocupados. Por supuesto, no tienes que hacer eso. Nosotros nos aseguraremos que siempre haya alguien que cuide de ti, me dijeron. Mamá, papá, debo hacer esto por ustedes y por mí.
Así que, mejor, pensemos juntos la forma de solucionar este asunto, les dije. Y eso fue lo que hicimos. A veces, nuestros esfuerzos creativos me recordaban la película de la familia Robinson. Atrapados en una isla, los Robinson se unen y comienzan a inventar asombrosos artilugios para bañarse, cocinar y sobrevivir. Yo sé que ningún hombre es una isla, en especial, ningún hombre sin brazos ni piernas. Tal vez yo era un poco más como una península o un istmo. Mamá, la enfermera, y papá, el hombre habilidoso, fueron los primeros en pensar en un sistema para que me pudiera bañar y darle champú a mi cabello. Papá reemplazó las llaves redondas de la ducha con palancas para que yo pudiera accionarlas con mis hombros. Luego, mamá trajo a casa un dispensador de jabón líquido que se podía activar con un pedal. Era un dispensador como el que utilizan los médicos cuando se preparan para una cirugía. Lo adaptamos para que yo pudiera usarlo para sacar jabón y champú con mi pie. Luego, papá y yo diseñamos un artefacto de plástico que se podía montar en la pared y sostener un cepillo de dientes eléctrico. Yo solo tenía que presionar un switch y luego moverme hacia atrás y adelante para lavarme los dientes. Les dije a mis padres que también quería vestirme solo, así que mi mamá confeccionó unos shorts con bandas de velcro. Así, solo tenía que deslizarme dentro y fuera de ellos. Los botones de las camisas siempre han sido un gran desafío para mí, por lo que encontramos camisas en las que también me podía deslizar. Bastaba recogerlas con la cabeza e irme meneando dentro de ellas. Mi mayor temor nos había metido en una tarea que era desafiante y divertida. La tarea consistía en encontrar maneras de ayudarme a ser más independiente. Los controles remotos, teclados de computadora y mecanismos eléctricos para abrir puertas se han convertido en una bendición para mí, porque los puedo operar con mi pie. Claro que algunas de las soluciones que ideamos no eran precisamente ejemplos de tecnología de punta. Aprendí a desactivar la alarma de mi casa con mi nariz y usaba un palo de golf entre la barbilla y el cuello para encender las luces y para abrir algunas de las ventanas de la casa. Por razones obvias, no voy a entrar en detalles, pero también diseñamos algunos ingeniosos métodos que me permitieron usar el sanitario por mí mismo. Me siento agradecido por haber podido hablar con Laura sobre mi persona y mi dignidad. También me siento agradecido por mi temor juvenil a ser dependiente o ser una carga para mi familia. Todo eso me motivó a conseguir más autosuficiencia. Mi autoestima se benefició muchísimo cuando pude dominar las tareas rutinarias que las demás personas hacen en automático. Pero lo más probable es que de no haber experimentado emociones tan negativas, no me habría visto obligado a transformarlas en energía positiva. Tú puedes hacer lo mismo. Encuentra la energía que generan tu miedo, fracaso, rechazo o sentimientos similares y utilízala para darle impulso a todas esas acciones positivas que te acercan a tu sueño. Una visión del miedo. A veces también puedes combatir los miedos que te paralizan con otro tipo de miedo. Piensa en tu mayor temor. Digamos que es el temor a levantarte frente a un enorme público y que se te olvide el discurso. Yo me puedo identificar con eso. Vamos, visualiza lo peor que te podría suceder. Olvidas el discurso y la gente te arroja fuera del escenario con sus abucheos. ¿Tienes la imagen? Bien. Ahora, visualízate dando el discurso también, que la audiencia te ovaciona de pie. Ahora, toma la decisión de quedarte con la segunda versión y encuádralo en tu mente para que cada vez que te prepares para hablar, quites de en medio tu temor al abucheo y vayas directo a la ovación de pie. A mí me funciona y creo que a ti también te puede servir. Otro método similar para dejar el miedo atrás es entrar al archivo de los recuerdos que tienes de experiencias reales en las que perseveraste y venciste. Por ejemplo, cuando me siento muy nervioso porque voy a conocer a alguien tan importante como Oprah Winfrey, entro a mi banco de memoria para darme una recarga de valor. ¿Te da miedo conocer a Oprah? ¿Qué te va a hacer? ¿Te va a cortar los brazos y las piernas? Espera, ya llevas más de 25 años viajando alrededor del mundo sin brazos ni piernas. Oprah, estoy listo para ti. Dame un abrazo. Atorado por el miedo. Cuando era niño tenía un miedo a los doctores con agujas que me parecía natural, bastante natural. Cada vez que me iban a vacunar en la escuela contra sarampión, rubeola o influenza, me escondía de mamá. En parte, el problema radicaba en que los doctores tenían un número limitado de lugares para picarme. A los otros niños los podían inyectar en el brazo o el trasero, pero mi breve cuerpo solo ofrecía un blanco, y como mi trasero siempre está en el piso, me era muy doloroso,
incluso cuando me inyectaban en la parte superior de la cadera. Cada vez que me inyectaban, dejaba de caminar por un día entero. Debido a mi discapacidad, pasé buena parte de mi juventud haciéndola de cojín para que los doctores me inyectaran. Es por ello que desarrollé un temor muy profundo. La gente sabía que me podía desmayar con tan solo ver una jeringa hipodérmica. En una ocasión, cuando estaba en la primaria, 2 enfermeras escolares que al parecer no sabían mucho de mi historia ni de anatomía humana, se pusieron a mis costados, me apretaron entre las 2 en la silla de ruedas y me inyectaron en ambos hombros, en donde casi no hay músculo ni grasa. Fue espantoso. El dolor era tan fuerte que le pedí a mi amigo Jerry que caminara junto a mí y dirigiera la silla de ruedas porque me sentía mareado. Jerry tomó el control y, por supuesto, yo me desmayé. El pobre Jerry no sabía qué hacer, así que condujo la silla de ruedas hasta el laboratorio de ciencia. Yo iba colgando de un lado. Jerry le pidió ayuda al maestro. Como mamá sabía cuánto les temía a las agujas, nunca nos avisaba, ni a mí ni a mis hermanos, cuando se iban a realizar las inoculaciones en la escuela. Cuando yo tenía como 12 años, tuvimos una visita salvaje que pasó a formar parte de las historias familiares. Mamá nos juró que solo íbamos a nuestros chequeos escolares. Pero la primera pista de que no era verdad, lo noté cuando estábamos en la sala de espera. Vimos a una niña que tenía más o menos mi edad. Entró al consultorio y luego la escuchamos gritar cuando la inyectaron. ¿Escucharon eso?, le pregunté a Aarón y a Michelle. También nos van a inyectar a nosotros. Mi miedo tomó el control y entré en pánico. Lloraba y gritaba. Le decía a mamá que no quería que me inyectaran porque dolía demasiado, que quería irme a casa. Como yo era el mayor, mis hermanos siguieron mi valeroso y reluciente ejemplo. Comenzaron a aullar y a suplicar que nos sacaran de ahí. Por supuesto, nuestra madre, la enfermera, no tuvo piedad. Ella era una veterana de las guerras hipodérmicas. Arrastró a su aullante jauría hasta el consultorio como un oficial del ejército arrastra a los soldados borrachos al calabozo. Al ver que el pánico y las lastimosas súplicas no funcionaban, traté de negociar con el médico de la familia. ¿No tiene algo que me pueda beber en lugar de la inyección?, le dije berreando. Me temo que no, hijo. Era hora del plan B, de bueno. Volteé hacia Aarón y le pedí que me ayudara a escapar. Tenía un magnífico plan de escape listo. Aarón se iba a caer de la mesa de auscultación para distraer a los doctores para que yo me pudiera escurrir de mi silla y tratar de escapar. Pero mamá me interceptó. Con su espíritu oportunista de siempre, mi hermana salió disparada hacia la puerta. Una enfermera la alcanzó en el pasillo, pero luego, la pequeña Michelle metió sus pequeños brazos y piernas por entre la puerta de salida para que no la pudieran meter al consultorio de nuevo. Michelle era mi héroe. En toda la clínica se podían escuchar nuestros gritos histéricos. Los empleados llegaron corriendo porque sonaba como si nos estuvieran torturando brutalmente. Por desgracia, los refuerzos muy pronto se unieron al grupo equivocado. 2 de los hombres me sometieron para la inyección. Lloré como nunca. Seguí retorciéndome cuando metieron la aguja en mi trasero. Me moví tanto que expulsé la aguja, así que el doctor tuvo que inyectarme otra vez. Mis gritos activaron las alarmas de algunos autos en el estacionamiento. Nunca sabré cómo sobrevivimos aquel día, mis hermanos, mi madre o el personal de la clínica. Yo y mis hermanos lloramos durante todo el camino a casa. Como estaba tan atemorizado, mis miedos hicieron que el dolor fuera mucho peor de lo que hubiese sido si tan solo les hubiera dejado administrarme la vacuna. De hecho, creo que mi dolor se duplicó porque no pude manejar mi temor. En lugar de un día, pasé 2 días sin caminar. Así que conserva en tu memoria esta breve fábula de mi familia. Si dejas que los miedos controlen tus acciones, lo único que obtendrás será un serio dolor en el trasero.